Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga en esta maravillosa mañana que nos ha regalado el Señor. Hace un tiempo, un estudiante que tuve allá en Ecuador, un venezolano de Barquisimeto, Joan Pérez, me preguntaba acerca de la adoración cristiana. Porque hay veces encontramos hermanos y hermanas un poco confundidos respecto a las prácticas que tenemos nosotros en cuanto a la adoración. Y algunos han tomado decisiones que particularmente considero que son muy aventuradas, sobre todo si no están autorizadas en la palabra de Dios. La idea que siempre he tenido es que la adoración jamás ha sido por voluntad humana, jamás ha nacido por el corazón del hombre, sino que ha sido la voluntad de Dios. No he podido imaginarme que la iglesia como tal, que fue comprada con la sangre de Cristo, Dios o Jesús mismo haya dejado la iglesia para que tome sus decisiones y haga lo que quiere en la adoración. Yo creo que eso no es así. Y de eso va a tratar esta lección o esta disertación acerca de la palabra de Dios. Le titulé La adoración verdadera y la fe. Para eso, vamos a leer en capítulo 4, versículo del 21 al 23. Ya lo leímos, pero quiero repetirlo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Este es un texto clásico acerca de la adoración en el nuevo pacto, no en el antiguo. Sabemos que el antiguo pacto ya pasó, con todos sus sacrificios, circuncisión, con sus más de 600 mandamientos, dicen 613, todo eso quedó atrás y fue un pacto que Dios hizo con Israel. Ahora, en el nuevo pacto tenemos otras leyes que son superiores a las del antiguo. Vamos a revisar un poquito lo que acabamos de leer y vamos a subrayar algunas partes. Una de ellas es: adoráis lo que no sabéis. La mujer samaritana le había preguntado al Señor que si había que adorar en ese monte, o sea, en Samaria, en el monte Gerizim, o había que adorar en Jerusalén. Entonces Jesús le dice: ustedes adoran lo que no saben. Adoran lo que no saben. En otras palabras, le dijo que era una ignorante en cuanto a la oración. No exactamente con esas palabras, seguramente con mucho amor, pero eso fue lo que dijo, que no sabían, que desconocían la adoración verdadera. Dice: nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, que el conocimiento de la verdadera adoración venía por causa de los judíos, porque de los judíos era que venía
la salvación, porque la salvación viene de los judíos. Eso es muy importante subrayarlo. Y luego le dice, habla acerca de los verdaderos adoradores. Adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Deberíamos ir de atrás para adelante. Dios está buscando un tipo de adoradores. Él le encanta ser adorado. Es Dios. Le encanta la adoración. Es así que Él está buscando un tipo de adorador especial. Estos verdaderos adoradores adoran de cierta manera al Padre, en espíritu y en verdad. En espíritu, porque el Padre es espíritu, y en verdad, conforme al conocimiento, o sea, conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad, porque la adoración verdadera es conforme a su palabra. Es lo que vamos a tratar de hablar más. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ese necesario es una condición sine qua non, sin la cual no hay una verdadera adoración. Hay que orar en espíritu y en verdad, o sea, conforme a su palabra, ¿no? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos aclarará todas las cosas. Nos aclarará todas las cosas con respecto a todas las cosas, fundamentalmente la salvación, y también acerca de la verdadera adoración. Todo va a ser aclarado por Él. Entonces Jesús le dice, yo soy el Mesías, el que vengo a aclarar todas las cosas con respecto a la salvación de Dios y a la redención. Vamos a ver el primer acto de adoración que ocurre en la palabra de Dios y verdaderamente en el mundo. Es posible que hayan sucedido otros actos por parte de Adán y Eva, pero no figuran en la palabra de Dios. El primer acto de adoración va a figurar cuando Caín y Abel adoraron en su momento. Génesis 4:3 hasta el 5 en la parte A dice: aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Bueno, aquí hay cosas importantes para pensar. Una de ellas es, pudiera pensarse que esta ofrenda fue una ocurrencia de Caín y de Abel. Se les ocurrió ofrendarle algo a Dios, porque parece que no hay mucha explicación allí. Cada uno va a hacer una ofrenda. Daría pues la impresión de que esto sería un acto de culto voluntario, que no hay intervención divina en eso, sino que ellos de sí mismos decidieron ofrendar algo al Señor. Quizás estaban juntos, se pusieron de acuerdo y cada uno pensó dar su ofrenda. El culto voluntario, pues, sería aprobado por Dios. Si esa definición o esa interpretación fuera correcta, nada más alejado de la verdad. ¿Por qué? Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ahora, ¿qué nos está diciendo este texto? Ya del Nuevo Testamento. Que ese sacrificio que hizo Abel, esa ofrenda que hizo Abel, fue más excelente que la de Caín. ¿Por qué? Porque lo hizo por la fe. Abel ofreció más excelente sacrificio. Tremendo. Más excelente. ¿Por qué? Por la fe. Caín hizo una ofrenda de su propia voluntad. No fue una ofrenda de fe. Fue algo que a él se le ocurrió. Y yo creo que este texto está diciendo claramente que no hay tales ofrendas voluntarias. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer en Hebreos 11:4. Abel hizo una ofrenda de fe. ¿Y de dónde viene la fe? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que Abel no ofrendó su cordero gordito porque a él se le ocurrió, sino porque hubo palabra de Dios al respecto, que había que ofrendar un cordero. Pero como Caín era agricultor, dijo, ¿por qué voy a ofrendar cordero? No, yo voy a ofrendar lo que yo hago. Hay veces cuando yo estuve en la ICR o en la Iglesia Católica Romana, porque allí me crié por muchos años, ellos decían que Caín había ofrendado las podridas, las frutas podridas. Y bueno, sí, porque está diciendo que Abel ofrendó lo más gordo de sus ovejas. Es una suposición, dijéramos así. Pero la verdad es que creo yo, sinceramente, que según Romanos 10:17, al haber hecho la ofrenda por fe, fue porque ya había mandamiento de Dios al respecto, que era lo que se había que ofrendar. Abel ofrendó algo de fe, obedeciendo a Dios en su palabra, ¿no? Porque la fe viene, recuerden, por el oír la palabra de Dios. Lucas dice de Abel que era profeta. O sea, no sabemos toda la vida de Abel, pero recuerden lo que dice en el 4:11, en el 11:4, perdón, de Hebreos. Dice que las ofrendas de Abel hablan por él. No dicen la ofrenda, las ofrendas. O sea que seguramente hizo muchas otras ofrendas, igual que Caín, supongo, y esas ofrendas eran agradables a Dios. Lucas, hablando de Abel, dice que él era profeta. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, Lucas dice que él era profeta. Lucas 11:50 y 51 dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Abel era profeta. No sé si solo habla por su sangre injustamente derramada y por su fe, que en obediencia a Dios hizo un sacrificio que a Dios le agradó. ¿Por qué? Porque era conforme a la voluntad de Dios. Muy bien. Abel oyó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios y obedeció la palabra de Dios.
Eso es lo que nos enseña Hebreos. No fue una ocurrencia, ay, voy a ofrendar uno de mis cabritos. No, había mandamiento al respecto. Bueno, habiendo dicho eso, vamos al segundo acto de adoración en la tierra y que aparece en la palabra de Dios. Y ahí tenemos que ir a Noé. Noé es un personaje espectacular, es uno de mis favoritos. Hizo una obra increíble. Cuando digo increíble construyó un arca durante más de 100 años. Entre 100 y 120 años se demoró haciendo esto. ¿Y lo hizo por qué? Vamos a ver. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Ahí está, hay dos cosas importantes. El segundo acto de adoración es el holocausto. Antes de Noé no se habla de holocausto en ninguna parte. Lo que ofrecieron Abel y Caín y Abel, fue una ofrenda a Dios, sin duda dando gracias, ¿no? Pero aquí se habla del primer holocausto, o sea, ese sacrificio con ese propósito como de que Dios pasara de largo nuestras faltas, nuestros pecados. Entonces, ese es el primero. El segundo, dijéramos, el segundo acto de adoración, que sería el primer holocausto, y otra cosa que está primera allí es el altar. Siempre que enseñamos a los niños acerca de Caín y Abel, ponemos a Caín y Abel en un altar haciendo una ofrenda. Eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que había un altar allí. El primer altar que aparece en la palabra de Dios lo hizo Noé. ¿Cuándo lo hizo? Cuando salió del arca, ¿no? Con su familia. Bueno, la primera construcción para adorar ese altar fue hecho por Noé. Edifica el altar. El primero de todos, del que se tenga memoria en cualquier historia y especialmente en la palabra de Dios. Noé ofreció el primer holocausto en la historia de la humanidad. Se podría pensar que fue una ocurrencia de Noé. Ay, voy a hacer un altar. Voy a hacer un sacrificio en holocausto. Eso, igual que Caín y Abel, eso es imposible en ninguna manera. Un norteamericano diría, no way. En Hebreos 11:7 vamos a ver algo interesante. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso es increíble lo que hizo Noé. Yo creo que él se demoró tanto en fabricarla porque él sabía que el día que terminara el arca, ese día el mundo como se conocía iba a terminar. La humanidad iba a desaparecer. Yo creo que cada tabla que él colocó, la colocó con lágrimas, con oración, con súplicas al Señor. Eso creo yo. Fue la obra más compleja que uno puede imaginar. Imagínense que todo desaparece sobre esta tierra y solo quedas tú con tus 3 hijos y las mujeres, tu mujer y
y con las esposas de sus hijos y nada más en el mundo entero, excepto los animales que él había metido en el arca. Eso es increíblemente fabuloso. Este sí que puede decir, soy leyenda. En ninguna manera podría haber sido. Noé, como dice el texto, era un heraldo y un héroe de la fe. Era un heraldo pidiendo salvación para el mundo, diciéndole, arrepiéntase, esto se va a acabar. Cuando no había llovido sobre la tierra, nadie había visto la lluvia. Él estaba hablando de un gran diluvio. Sin duda todos se burlaban de él. Pobre Noé. No dijeron que le sobraba un tornillo, porque en esa época no habían tornillos, pero algo le faltaba en su cabecita, en el techo, en el segundo piso. Era un heraldo de la fe. De Noé y su familia, el mundo fue poblado totalmente. Todos los cainitas ya habían muerto en el diluvio, que esos eran no hijos de Dios, porque los hijos de Dios venían por la rama de Adán, Set, y de ahí para allá va siguiendo hasta llegar, bueno, hasta el rey David, hasta Jesucristo, ¿no? Ellos sí siguieron adelante, porque Noé es parte de la simiente que viene de Adán. Viene como la simiente y fue él y su familia los que quedaron allí para la venida del Salvador del mundo. Noé, pues, y su familia llenaron al mundo. Vamos a ver Génesis 9, 18 y 19. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Esto resulta ser muy importante. Vamos a verlo. Noé y su familia no solo llenaron la tierra de gente, sino que le enseñaron a todos a adorar. No vayan a creer que a algún azteca se le ocurrió hacer un altar en la montaña. Eso no es posible. Ni los incas, ni los egipcios. Eso no es posible. Eso de hacer altares lo aprendieron del ancestro más lejano, que no es Adán en este caso, sino Noé. Noé fue el que le enseñó a los descendientes que había que adorar a Dios de tal manera, conforme a fe, conforme a lo que Dios quiere. De qué manera Dios quiere ser adorado, eso se lo enseñó Noé a la humanidad. No fue que a alguien en la selva dicen que no, ese alguien viene de Noé. El pasado de ellos tuvo que haber alguien que le dijo que había que hacer altares en lugares altos para adorar a Dios. No fue una invención de la humanidad, la adoración libre, dijéramoslo así, o autoadquirida, porque a mí se me antojó adorar a Dios como Caín, de su voluntad, como a él le daba la gana, dijéramoslo así. Entonces, todo culto idolátrico es una deformación de la adoración verdadera.
Si no lo habían pensado, comiencen a incorporarlo, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. No hay culto voluntario en nada en esta vida. Viene de algún lado. Sí, hay mucha idolatría, porque deformaron la verdad, porque siguieron el camino quizás de Canaán. Es curioso que entre los hijos mencionan a Canaán, que en verdad es un nieto de Noé. Pero yo creo que en Canaán, ahí estaba el 9º pasajero del arca, y ese era Satanás, para engañar a la humanidad, para pervertir la verdadera enseñanza, la verdadera adoración. Vamos ahora al patriarca Abraham, y quiero mirarlo en compañía de un tal Melquisedec, un ser muy interesante en la palabra de Dios, extraño sobremanera. Dicen que no tuvo ni madre ni padre. Yo cuando me dijeron eso creí que había caído en paracaídas. Que hecho como el Hijo de Dios, sin madre ni padre, sin principio de días, sin fin de días. No creo tanto allá. Pienso que cuando en el mundo hebreo, en el mundo judío, alguien no tenía una genealogía, era como que jamás hubiera nacido. Si no se sabía quién era su padre, su madre, abuelos, tatarabuelos, vaya de ahí para atrás hasta Adán, pues. Cuando alguien no podía decir su genealogía, entonces era como que jamás hubiera existido. Pero lo cierto es que este Melquisedec, según la palabra de Dios, era muchísimo más grande que el patriarca Abraham, que es el padre de todos los hombres de la fe. Génesis 14, 18 al 20, vamos a leer esa parte, es muy importante, porque Abraham hace guerra a unos reyes que se apoderaron aún de la familia de él, de Lot, de sus mujeres, sus niños, y él fue a pelear contra ellos y los venció. Y venía de retornar. Y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vuelve y juega. Volvamos a hacer la pregunta. ¿Se podría pensar que diezmar a Melquisedec nació del corazón de Abraham? Eso es muy poco probable. ¿Por qué el 10%? ¿Por qué no el 9 o el 20%? Hay que estar muy atento. Igual que en Abel y en Noé, eso es imposible. Y hay varias razones, pero hay unas que tienen peso en la tierra y tienen peso en los cielos. Melquisedec era en esencia un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Recuerdan? Rey de Salem. Era un rey de paz. El sacerdocio de Jesucristo viene de él. Leamos en Hebreos 7:17, ¿qué nos dice? Pues se da testimonio de él, hablando de este Melquisedec: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se está refiriendo a Jesús, que su sacerdocio no era como el sacerdocio aarónico, que dependía de un hombre que envejecía, moría, y había que poner otro sumo sacerdote que envejecía y moría, y otro, pero no, era según el orden de un sacerdote espectacular, único,
sobre la tierra y que venía de los cielos. Ese era Melquisedec. No era israelita, no era judío, no era familia de Abraham. Es de otro pueblo, dice Hebreos, del cual nadie sabe que hubiesen sacerdotes allí. Por eso Melquisedec, cuando Abraham es bendecido por él, lean este capítulo 7 detenidamente de Hebreos. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, lo que va a decir Hebreos es: ¿qué tan grande sería este Melquisedec que bendijo al patriarca Abraham? Y no hay discusión, el que bendice es más grande que el bendecido. Y Abraham le dio los diezmos, y no hay discusión tampoco. Es más grande el que recibe los diezmos que el que los entrega. Entonces, decir que fue una ocurrencia de Abraham es un disparate total. Abraham lo hizo porque era un hombre de fe. Era un hombre de fe. Siempre que Abraham armaba su carpa para estacionarse en un lugar por un tiempo, también erigía un altar. ¿De dónde lo aprendió? De Noé. Él fue el primero que hizo un altar en esta tierra, al menos desde la destrucción total de la humanidad, para purificar el mundo por causa del pecado. Allí aprendió Abraham cómo es que se debe adorar. ¿Y Abraham qué pasa con él? Se convierte en uno de los más grandes héroes de la fe y de la verdadera adoración a Dios. Bueno, vamos a continuar. Abel, Noé y Abraham. Estamos uniendo la fe y la verdadera adoración. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, también lo unió a la salvación, ¿no? ¿Dónde debemos adorar? ¿Aquí o allá? Y dice, no, ni aquí ni allá. Aunque ustedes son unos ignorantes, la salvación viene de los judíos. O sea, la adoración tiene que ver con la salvación también, ¿no? Juan 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Miren, hermanos y amigos que nos visitan. La verdadera adoración no depende del hombre. La iglesia no está autorizada para inventar tipos de adoración. Eso de bailar en el culto, eso de tocar instrumentos musicales en el culto, son cosas inventadas por los hombres. Ni siquiera los que protestaron por allá en el siglo XV y que son los protestantes, ni siquiera ellos usaron instrumentos musicales. Entonces, ¿cuál es la base de la adoración para nosotros? La fe, la voluntad de Dios, lo que diga la palabra de Dios. Pero alguien dice, hermano, pero no está prohibido,
No, a mí no me interesa lo que no está prohibido. Pueden haber millones de cosas que no están prohibidas, pero las que me interesan son las que están autorizadas en la palabra de Dios, ya sea por mandamiento apostólico o por mandamiento de discípulo de apóstol, como Marcos o Lucas, o algo que aparezca en la palabra de Dios como que la iglesia lo practicaba, porque si la iglesia lo practicaba necesariamente era porque había mandamiento. Entonces la verdadera adoración, hermanos, tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. Queremos cantar, sí, con el corazón, con el fruto de labios que honran su nombre. Es cierto, hay veces no cantamos muy bonito. Sería bueno tener, qué sé yo, a Michael Jackson, a Adele aquí cantando con nosotros, con instrumentos, pero hermanos, eso no es de Dios. Créame que ningún cantante sobre la tierra que no sea hombre de fe va a poder usar su guitarra, sus bombos, sus trompetas para alabar a Dios, porque eso no es del Señor. Y aquellos que seguramente no cantamos muy lindo, pero seguro en el cielo eso se oye fantástico, hermanos. El cielo se estremece cuando los hijos e hijas de Dios cantan, alaban al Señor. No se dejen engañar. No es el show lo que venimos a hacer acá. Venimos es a alabar a Dios. A Dios le encanta que lo alabemos. Él sueña que le alabamos. Y nosotros soñamos con Él, que Él nos escucha, que se alegra con nosotros, que como Abel, nuestra ofrenda a Dios es bien recibida y que deberíamos llenarnos de gozo al oír su palabra, creer su palabra y obedecer su palabra, no solo en la adoración, sino en todos los ámbitos de nuestra vida como cristianos y cristianas, como hijos e hijas de Dios. Dios los bendiga en esta mañana. Dios bendiga su palabra en ustedes y muchas gracias por su fina atención.